noches, doctor, compañeros. Nosotros somos el subgrupo D. Nuestro tema es los integrantes son Carlos Díaz, Karina Vargas, Eliana Cadena, Romina Flores y Dania Velasco. La siguiente. Bien, para empezar, hablar un poco sobre... Definimos a la depresión como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, por un decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. La Organización Mundial de la Salud va a estimar que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad va a provocar en el mundo. Asimismo, esta va a considerar que su frecuencia irá aumentando en los próximos años y que puede pasar del cuarto al segundo puesto en la lista de enfermedades que generan más incapacidad. Eh, como ya había mencionado, esta es una enfermedad psíquica, es muy frecuente, cerca del 20% de las personas la van a padecer a lo largo de su vida y el 70% de los pacientes que la padecen van a ser mujeres. La siguiente. Bien, en cuanto a los subtipos de depresión, se puede clasificar en 4 subtipos, que es la depresión mayor, la distimia, el trastorno adaptativo y otros trastornos depresivos. En la depresión mayor, aquí los síntomas van a ser intensos y van a aparecer en manera de episodios que pueden durar semanas o meses. En la distimia o trastorno distímico, los síntomas depresivos van a ser menos intensos, pero son muy incapacitantes porque estos van a ser crónicos, van a durar como mínimo 2 años. En cuanto al trastorno adaptativo, aquí los síntomas depresivos son leves y están presentes durante un breve periodo de tiempo y se deben a algún problema que ha sufrido el paciente. En cuanto a otros trastornos depresivos, aquí se incluyen los síndromes depresivos que pueden formar parte del conjunto de síntomas de otras enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas. Este subgrupo no van a ser entidades clínicas por sí solas, sino que van a formar parte de otras enfermedades. La siguiente. Ya. En cuanto al diagnóstico, los síntomas, bien, el síntoma más característico de las depresiones va a ser la tristeza. La tristeza en el paciente depresivo va a ser de una intensidad superior a la esperada para la situación ambiental en la que se va a encontrar el sujeto. El paciente va a describirla como diferente a otras experiencias tristes que hubiera podido sufrir anteriormente y va a existir una mayor sensación de pérdida de control y una gran dificultad o incluso una imposibilidad para motivarse por otras cuestiones que no sean el foco o el centro de su tristeza. También va a haber lentitud en movimientos, gesticulación facial y corporal escasas, una sensación de fatiga, irritabilidad, llanto fácil y temor a la toma de decisiones. También otro síntoma muy característico es el insomnio. Eh, este es característico de las formas más graves y es lo que se llama despertar precoz, en la que la persona se va a dormir bien a las primeras horas de la noche, pero después ya en la madrugada el paciente se va a despertar y no va a poder volver a conciliar el sueño. También una gran dificultad para pensar. Otro síntoma particularmente grave va a ser la anedonia. Esta consiste en una dificultad enorme para poder disfrutar de situaciones y condiciones de la vida que antes de entrar en la depresión le iban a producir iban a producir un placer en la persona. También están los síntomas físicos como dolor de cabeza, molestias digestivas o un dolor generalizado. Además, la persona con depresión va a presentar pensamientos pesimistas y también pensamientos relacionados con la muerte, que bien puede ser, la persona puede pensar que sería mejor estar muerto, por lo que va a aumentar mucho el riesgo de suicidio. La siguiente. Ya.
En los criterios diagnósticos, bien, en la actualidad no existe ninguna técnica útil para realizar este diagnóstico y esta ausencia de técnicas diagnósticas va a hacer que el diagnóstico de la depresión se realice teniendo en cuenta la información que el médico va a obtener de la entrevista, durante la entrevista con el paciente o con familiares de este mismo o personas allegadas. Eh, Aquí la comunidad médica internacional ha consensuado unos criterios clínicos para establecer el diagnóstico de la depresión y estos criterios van a estar recogidos en un manual. La siguiente. Ya. En cuanto a los criterios diagnósticos de la depresión mayor, aquí pues es la presencia de 5 o más de los síntomas durante un periodo de 2 semanas, los cuales van a representar un cambio respecto a la actividad previa. Aquí los síntomas son el estado de ánimo depresivo en la mayor parte del día, también una disminución del interés o de la capacidad para realizar todas las actividades, también una pérdida importante de peso o un aumento de peso, también pérdida o aumento del apetito, insomnio o sueño excesivo, inquietud o lentitud, también fatiga o pérdida de energía, además de sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o incoherentes, también la disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte, también que se hagan una idea suicida y además de esto que ya empiecen a formar un plan específico para poder suicidarse. La siguiente. Mi nombre es Romina Flores y en los criterios diagnósticos de trastorno distímico, que es el estado de ánimo crónicamente depresivo en la mayor parte del día, en la mayoría de los días, que se va a manifestar ya sea por el sujeto o puede ser observado por los demás. Esto va a tener un periodo de durante al menos 2 años y se puede presentar con los siguientes síntomas, que puede ser por la pérdida o el aumento del apetito, el insomnio o el sueño excesivo o por la falta de energía o fatiga. Además también por la autoestima baja y dificultad para concentrarse o para tomar decisiones y por sentimientos de desesperanza. Entonces, durante este periodo de 2 años, el sujeto que presenta estos síntomas le va a causar un malestar clínicamente, ya sea significativo o normal, o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del paciente que realiza. Siguiente. En los criterios de diagnóstico de trastornos adaptativos, que son la aparición de síntomas emocionales, como por ejemplo, si el paciente se siente triste o si tiene un vacío emocional, o también por síntomas conductuales en respuestas a un factor estresante, entonces todos estos síntomas van a tener lugar dentro de 3 meses a la siguiente de la presencia del factor estresante. Estos síntomas o los comportamientos que expresa el paciente clínicamente se expresan de la siguiente manera, como un malestar mayor de lo esperable que en respuesta al factor estresante, o puede ser también por un deterioro significativo de la actividad social o laboral o también académica, y una vez que haya cesado este factor estresante como la causa de este trastorno adaptativo o las consecuencias del mismo, los síntomas no van a persistir más de 6 meses. Siguiente, por favor. En las causas de la depresión se va a considerar diferentes factores implicados, que son los factores relacionados con la personalidad del paciente, los factores ambientales y los factores biológicos. En los factores relacionados con la personalidad del paciente van a presentar un carácter con alguna cualidad extrema, que puede ser una inseguridad, la dependencia, la hipocondría, el perfeccionismo o la autoexigencia, y también va a predisponer a padecer las depresiones. En los factores ambientales, sufrir algún problema como económico, familiar, de salud,
va a disponer a tener este trastorno depresivo. Y los factores biológicos se deben destacar de diversos aspectos, como son las alteraciones cerebrales, las alteraciones de neurotransmisores y las alteraciones genéticas. Siguiente. En las alteraciones cerebrales, una alteración en el funcionamiento de dos áreas del cerebro, que van a ser la área frontal o el área límbica, van a motivar a la aparición del trastorno depresivo sin existir una lesión anatómica aparente. Siguiente. En las alteraciones en neurotransmisores, para que el cerebro funcione correctamente debe existir una comunicación correcta de las diversas neuronas del cerebro, una correcta sinapsis. Entonces estas neuronas comunican a través de moléculas denominadas neurotransmisores como son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. En el caso de la depresión no va a haber una correcta conexión neuronal mediante estos neurotransmisores y no va a haber una correcta sinapsis. Entonces los antidepresivos van a ayudar a la correcta comunicación neuronal y así digamos que normalice ese trastorno depresivo que presenta el paciente. Siguiente. En las alteraciones genéticas, dado que es más fácil que una persona padezca una depresión si tiene algún familiar que haya presentado este trastorno, es decir, que puede ser hereditario, ya que la depresión no sigue un patrón clásico de herencia mendeliana, su riesgo de padecer depresión puede ser mayor si tiene un padre, una madre, un hermano con esta enfermedad, o que es mayor que tener una afección médica. Entonces, no obstante, por el momento, se conoce que los genes que provocan la aparición de esta enfermedad nos puede tener una mayor predisposición. En la actualidad se conoce que los 3 subtipos de los trastornos depresivos anteriormente citados por la compañera, estos pueden tener como causa cualquiera de los 3 tipos de factores causales que ya mencioné anteriormente, y en cada caso tendrán un peso diferente, como vemos en la siguiente tabla. Que la depresión mayor va a ser episódica, o sea, tus síntomas van a ser episódicos y se va a dar por factores biológicos. En cambio, en la distimia las causas van a ser por factores de la personalidad del paciente, y en los trastornos adaptativos pueden ser por el factor de estrés ya presentado anteriormente. Por tanto, que es muy importante destacar que aunque es muy fácil padecer una depresión si ha tenido un problema recientemente o si algo de nuestro carácter dificulta el hecho de enfrentarnos al día a día, también es posible padecer una depresión de forma espontánea, de la misma manera que podemos padecer una apendicitis o una diabetes. Dale siguiente, por favor. En la evolución de la depresión, si podemos ver si se cura la depresión completamente. Hay que considerar el siguiente aspecto, ya que las depresiones son de tendencia recurrente, es decir, que suele producirse más de un episodio. Por el momento no se dispone de ningún tratamiento que evite al 100% las recaídas o los episodios. Y en consecuencia se podría decir que no sabemos curar las depresiones totalmente. Entonces aproximadamente el 80 al 85% de estos episodios depresivos van a remitirse con el tratamiento, o lo que es mismo que entre el 15 al 20% de los pacientes que presenten depresión no se van a curar completamente. Entonces podemos decir que no se cura completamente los trastornos depresivos, al menos por ahora, ¿no? Siguiente. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento, tenemos que hay varios tipos subtipos de depresión y el tratamiento varía de un paciente a otro. Vamos a tener los subtipos más frecuentes, van a ser lo que son las depresiones mayores, también los trastornos de adaptación y también lo que son los trastornos depresivos persistentes. Tenemos lo primero, lo que son la depresión mayor, que estos son más relacionados con los estados de ánimos, y que estos van a ser lo que es la ira, la tristeza, la frustración, y esto interviene con la vida diaria durante lo que es un periodo largo. En sí, en estos tipos de depresión se va a utilizar lo que son el tratamiento farmacológico, y es más importante que el psicológico. En cambio, tenemos lo que son los trastornos adaptativos, que estos están relacionados con afecciones del estrés, ya sea del trabajo, en la escuela o familiar.
En estos tipos de trastornos se va a utilizar lo que es un tratamiento psicológico, y tenemos lo que son los trastornos depresivos persistentes, que estos están relacionados más con actividades, o sea, se va a perder lo que son el interés en las actividades normales, también las personas se van a encontrar desesperadas, va a tener lo que es una baja autoestima y una sensación general de ineptitud. En estos tipos de pacientes vamos a tener lo que son un tratamiento combinado, o sea, va a ser un tratamiento farmacológico y también psicológico. Dale la siguiente, por favor. Ya. En cuanto tenemos el tratamiento psicológico, en sí, la terapia cognitiva conductual es un tipo frecuente de terapia de habla, o sea, una psicoterapia. En sí se va a trabajar con un asesor de salud mental, que va a ser un terapeuta, de una forma estructurada, y también asistiendo a una cantidad limitada de sesiones. La terapia cognitiva conductual va a ayudar en sí en lo que son en los pensamientos imprecisos o negativos, y nos va a permitir visualizar con una mayor claridad y responder de una manera más afectiva. En cuanto a lo que es el tratamiento psicológico, vamos a tener lo que son 3 objetivos principales, que van a ser el tratamiento de los síntomas depresivos propiamente dicho, también si existe lo que es un rasgo de personalidad que ha predispuesto a la aparición del episodio depresivo o la modificación de dichos rasgos de la personalidad. Y el tercero vamos a tener que el aprendizaje de estrategia y de identificación precoz de los síntomas y de prevención de las recaídas. Dale la siguiente, por favor. Ya, tenemos lo que es el tratamiento farmacológico. En sí, la continua investigación ha permitido que el curso de los últimos años se haya descubierto lo que es un amplio número de nuevos fármacos antidepresivos de uso fácil, con una eficacia elevada y con un efecto secundario muy escaso. Los antidepresivos más usados en la actualidad tienen que tener las siguientes características: lo que es una eficacia elevada, una administración cómoda, también lo que es una escasa interacción, es decir, que se puedan recetar con combinaciones prácticamente con cualquier fármaco, que no produzca lo que es una dependencia, efectos secundarios muy escasos y también de poca intensidad. Dale la siguiente, por favor. Ya. Tenemos que los antidepresivos actúan normalizando lo que es las funciones de los neurotransmisores. Estos se van a agrupar en subtipos en funciones sobre lo que es un neurotransmisor. O sea que estos van a actuar principalmente sobre los neurotransmisores de la serotonina y de la noradrenalina. Primero vamos a tener los que actúan principalmente sobre la serotonina. Vamos a tener los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que estos van a ser fármacos como, por ejemplo, la fluoxetina, la paroxetina, o puede ser también la citalopram. En cuanto tenemos los fármacos que actúan sobre la noradrenalina, vamos a tener como la imipramina, lo que es la duloxetina y la venlafaxina. Y en cambio tenemos fármacos que actúan sobre la noradrenalina, vamos a tener la reboxetina. También tenemos lo que son los efectos secundarios que pueden producir estos antidepresivos, van a ser reversibles. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que al momento que se suspenda el uso de estos medicamentos, van a desaparecer estos síntomas y no van a producir otros efectos secundarios. Además, tenemos que destacar lo que son 2 ideas erróneas que se tienen sobre los antidepresivos. Vamos a tener que los antidepresivos solamente producen somnolencia en el 5% de los casos, y las pocas veces producen sueños y lo hacen muy leve, sin impedir lo que son las funciones normales del paciente. Y otro es que los antidepresivos habitualmente no engordan y solo se observa en el 10% de los pacientes, pero el aumento va a ser de 4 a 5 kilos. La siguiente, por favor.
Ya, en cuanto tenemos el tratamiento electroconvulsivo o de electroshock, tenemos que este tratamiento se utiliza, es más eficaz en depresiones mayores y muy graves. En sí, este procedimiento se lleva a cabo con lo que es una anestesia general y consiste en pasar lo que son pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro para desencadenar lo que es una convulsión breve de manera intencional. La terapia electroconvulsiva aparece provocando lo que son cambios neuroquímicas cerebrales que pueden revertir rápidamente los síntomas de algunas enfermedades mentales. En la actualidad, su aplicación se realiza en condiciones sanitarias adecuadas, sin implicar lo que son efectos como dolor, efectos secundarios graves para el paciente. La siguiente. Hola, buenas, soy Carlos y vamos a comenzar con las complicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a tocar un poco lo que es la cronificación de los síntomas. La cronificación de un trastorno depresivo es frecuente. Aproximadamente el 15% de los pacientes que sufren depresiones presenta un curso crónico. Tienen más tendencia a la cronicidad cuando se dan una o dos de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, hay factores estresantes crónicos que pueden ser los problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, etc. Y el otro sería que el paciente tiene rasgos de personalidad que dificultan el hecho de enfrentarse con tranquilidad al día a día. Por el contrario, las depresiones que empezaron espontáneamente, es decir, sin ninguna causa aparente, son las que con menor frecuencia se cronifican. Siguiente diapositiva. Tocaremos un poco lo que son las recaídas. Los trastornos depresivos, en especial la depresión mayor y el trastorno distímico, son enfermedades con tendencia a la recaída. Se considera que aproximadamente el 70% de los pacientes que sufren un episodio depresivo presentarán algún otro episodio depresivo a lo largo de la vida. Aproximadamente un 50% presentarán un segundo episodio, ya que en los 2 primeros años tras la recuperación, pues tendrán esa tendencia a la recaída. A mayor número de episodios depresivos padecidos, mayor es la posibilidad de una nueva recaída. Cuanto mayor tiempo esté un paciente sin síntomas, más probable es que no haya recaídas rápidas tras suspender el tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tocaremos el tema de los suicidios. Los suicidios, y especialmente los intentos de suicidio, son una complicación frecuente en la depresión. Algunos datos relevantes al respecto serían estos. Por ejemplo, que las personas con depresión presentan un riesgo de suicidio 30 veces superior a la población general. Aproximadamente un 15% de los pacientes que padecen una depresión realizarán algún intento de suicidio. Si bien no siempre es posible prever el suicidio, tienen mayor riesgo suicida, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, los varones, las personas no creyentes, las personas viudas, las que están en el paro, es decir, desempleados, las personas jubiladas, las personas toxicómanas, las personas que padecen otras enfermedades o enfermedades terminales, las personas sometidas a estrés o hasta incluso aquellas que padezcan aislamiento social. La presencia de ansiedad intensa y o la existencia de sentimiento de culpa y o la desesperanza deben ser considerados como síntomas que aumentan de forma importante el riesgo de suicidio. Siguiente diapositiva. Mi nombre es Karina Vargas y les voy a hablar un poco, les voy a recopilar un poco acerca de lo que ya se ha hablado antes. ¿Ya? Tenemos que la depresión, si en una familia hay una persona con antecedente de depresión, va a aumentar la posibilidad de que los demás familiares padezcan de este tipo de enfermedad. No obstante, no parece probable que la única causa de las depresiones sea una alteración genética. Ahora, la serotonina en la depresión. Tenemos que la serotonina va a ser un neurotransmisor que va a actuar
haciendo la comunicación entre las células nerviosas y el cerebro. Tenemos que va a ser muy indispensable para el buen funcionamiento del cerebro. Esta sustancia química es considerado como un estabilizador natural del estado de ánimo. Puede existir diversas razones para pensar que la serotonina tiene un papel fundamental en la enfermedad depresiva. Un ejemplo de aquello, tenemos que la mayor parte de los antidepresivos va a aumentar la cantidad de serotonina en unas zonas muy concretas del cerebro. También tenemos que es importante saber que cuando una persona va a estar deprimida, no va a tener alteraciones en la serotonina en la sangre. Esto nos quiere decir que para medir la serotonina en la sangre no nos va a servir para diagnosticar la enfermedad depresiva. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos algunas maneras de cómo comportarse con un paciente, con la persona que padece de depresión. Tenemos algunos puntos importantes. Primero, la persona o familiar que tenga una persona con depresión, si no ejerce la psicología, solamente tiene que abstenerse a animarlo para que la persona depresiva pida ayuda médica. También se debe mostrar comprensión, independientemente si la depresión ha sido espontánea o de forma secundaria debido a algún factor externo. Es importante saber que el paciente, cuando note que comprendemos que una persona pueda perder control de su estado de ánimo, también este paciente no hay que forzarlo a hacer cosas que no quiera, mientras que el médico o el psicólogo no nos diga lo contrario. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que el tratamiento farmacológico va a durar, en un primer episodio, va a durar de 6 a 12 meses. Tras un segundo episodio, la duración de este tratamiento suele prolongarse durante 2 a 3 años. Y en los pacientes con 3 o más episodios, se va a aconsejar que este tratamiento farmacológico sea de por vida. La razón de esto es que estos tratamientos son prolongados debido a que los episodios expresivos van a tener una elevada tendencia a volver a ocurrir. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora tenemos otro tipo de depresión postparto. Este tipo de depresión se va a dar en el primer mes del puerperio. Esta va a ser una identidad poco frecuente que va a aparecer cerca del 10% de las mujeres que dan a luz. También tenemos que matizar que van a ser muy frecuentes estos casos y tenemos que, cuando hay un rechazo por parte de los familiares hacia la madre, en este caso, esto va a aumentar la probabilidad de que haya este tipo de depresión. Tenemos que, en general, son episodios depresivos muy leves con curación espontánea, en los que no va a ser necesario prescribir algún tratamiento farmacológico. Tenemos algunos causas, factores externos, tales como va a ser la ausencia del apoyo familiar, la lactancia artificial y el hecho de haber padecido episodios depresivos previamente.
También tenemos que diversos estudios han demostrado que la persistencia en el tiempo de la depresión postparto puede afectar de una manera negativa en el desarrollo posterior del niño. Por ejemplo, el retraso del crecimiento y desarrollo psicomotor del niño, los vínculos hacia la madre van a ser más inseguros, no va a tener un buen funcionamiento cognitivo, va a presentar problemas conductuales y va a haber trastornos psicopatológicos en el hijo, como déficit emocional y previamente depresión. Vamos a tener que para este tipo de depresión postparto va a existir dos tipos de tratamiento. Tales van a ser la terapia psicológica de orientación cognitivo-conductual y la interpersonal, y también el tratamiento farmacológico de tipo antidepresivo. Uniendo estos dos tipos de tratamiento va a haber un mejor resultado en la madre. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, por último, tenemos la depresión infantil. Esta depresión infantil no es muy conocida, pero existe. Puede afectar a los niños debido a la falta de madurez que los hace más vulnerables, ya que no siempre van a saber explicar cómo se sienten o expresar sus emociones. Para esto va a ser muy importante prestar atención a aquellos niños que van a presentar un mayor riesgo de sufrir depresión, tales como quienes han perdido un familiar o quienes vivan en un entorno familiar desestructurado. Debido a que cada niño es diferente, va a ser necesario conocer muy bien al menor para poder identificar estos aspectos y si están sufriendo de algún tipo de problema, ya que no hay que confundir una simple tristeza con un auténtico trastorno depresivo. Debemos conocer los patrones de comportamiento habituales del niño y así vamos a poder identificar si realmente tiene o no un episodio depresivo. Tenemos que la depresión infantil va a afectar entre un 3% a un 5% de los niños, según la Organización Mundial de la Salud. Aunque esta cifra puede ser un poco más alta. Ya, también tenemos que esta cifra se va a incrementar en los adolescentes hasta el 8%. Aunque la depresión infantil va a ser tomada en ocasiones como un problema de poca importancia, de poca gravedad, no hay que subestimarla. Este tipo de problema va a ser severo y tenemos que tratarla con un gran impacto, ya que esto puede afectar a la calidad del niño. Para esto vamos a tener algunas causas que pueden llevar a la depresión infantil. Tales van a ser la actitud autoritaria o el distanciamiento emocional de los padres. También vamos a tener el estilo de educación que va a ser excesivamente estricto. También cuando sentirse desautorizado, desaprobado o humillado de parte de los padres o de alguna figura de referencia. También el niño va a presentar episodios depresivos cuando va a existir algún tipo de violencia o malos tratos en el hogar, ya, de parte de los padres o de algún miembro familiar. Cuando hay sobreprotección hacia el niño, también cuando hay un duelo por pérdida o separación de alguno de los padres o de algún ser querido, debido a experiencias traumáticas
y también por problemas en las relaciones sociales con otros niños. Cuando el niño vaya a presentar estos episodios depresivos, va a cambiar su comportamiento y va a tener algunos de estos comportamientos. Va a haber alteraciones anímicas con un estado de ánimo triste, melancólico o irascible. También va a haber un aislamiento social, un retraimiento o una timidez, tanto con la familia como con los otros niños. También va a haber una pérdida de interés respecto a las actividades que normalmente le gustaba. Va a haber un problema de conducta o una actitud desafiante. También el niño va a presentar apatía, cansancio o falta de energía a la hora de desarrollar alguna tarea o alguna actividad. Va a presentar llanto frecuente sin causa aparente, va a tener sentimientos de baja autoestima o falta de confianza en el mismo, va a tener cambios de peso, pérdida de apetito, problemas con los alimentos. También va a presentar dificultad para respirar y para realizar esfuerzos intelectuales o para concentrarse. Y por último, también otro comportamiento que va a tener el niño va a ser problemas o alteraciones del sueño como insomnio, pesadillas, etcétera, y las preocupaciones constantes que van a tener sin motivo, que puede dar también lugar a la ansiedad, estrés o miedos del parte del niño. Muchas gracias.